Bueno, buenos días, estimados y estimadas participantes en este webinar. Mi nombre es Brenda Egui, soy la coordinadora del Centro de Familia de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación, y es para mí un honor darle continuidad a este ciclo de webinars mensuales que estamos realizando desde el Centro de Familia, con el fin de generar espacios interactivos entre docentes, estudiantes, comunidad en general, administrativos y personas interesadas en conocer más sobre estos temas de familia que son muy importantes para la vida de nosotros, de los seres humanos. Sabemos que la familia es el grupo en donde todos en algún punto de nuestra vida nos hemos socializado de manera inicial, y este grupo tiene sus ires y venires, cambios, transformaciones, y no nos podemos quedar atrás del reconocimiento de todos esos cambios. En este sentido, ha sido un verdadero honor contar con la participación del profesor Nicolás Burgos Hernández. Él es magíster en educación superior y egresado y especialista, perdón, en, en, profe, ¿me ayudas? ¿Eres especialista en qué? En estudios pedagógicos. En estudios pedagógicos. Él es docente del programa de psicología de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, y en este día venimos a conversar sobre lo fundamental que son que es el tema de la sexualidad familiar. Él como psicólogo nos va a abrir un panorama frente a las oportunidades que tenemos de reconocer que todos los ciclos vitales en los sistemas familiares en los que habitamos tienen deseos, tienen afectividades, y él nos va a hablar un poco de cómo esos ciclos vitales se manifiestan, ese tipo de factores que influyen en la sexualidad humana. No es solamente nacer hombres o nacer mujeres, sino también la forma en cómo queremos, cómo nos expresamos, cómo sentimos nuestra vida. Entonces, para mí es un gran honor darle la bienvenida al profe Nicolás. Profe Nicolás, bienvenido a este espacio. Son todos suyos, suyas, las personas que están conectadas, y espero que sea de su agrado. Este webinar va a estar colgado en la página de YouTube de CECAR para los que quieran volver a él y puedan volver a escuchar y poder aprender. Esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje para todos y todas nosotras. Bienvenido, profe Nico. El escenario es todo suyo. ¿Cuánto tiempo tenemos, profe? Tenemos 1 hora. Ok, gracias, muy amable, profe, por este espacio. Gracias a la institución, a CECAR, al Centro de Familia, y gracias también a los participantes que están ingresando. Algunos son invitados también, invitados míos, otros son estudiantes. De nuevo, les reitero, gracias. Sé que es un espacio lo voy a hacer de manera de tipo conversatorio. Yo voy hablando y ustedes pueden ir ya sea levantando su mano, abren el micrófono y pueden participar y me van preguntando. De esa manera me van a mí dando cuerda para poder ir desarrollando la temática, porque son 3 categorías importantes, como lo que es la sexualidad, lo que es la familia, la parte afectividad, y lo que es también lo que tiene que ver con el ciclo vital. Entonces son 4 categorías muy importantes en lo concerniente a lo que vamos a articular esos 4 conceptos: sexualidad, familia, ciclo vital y la parte de la afectividad. Me parece pertinente, por eso pregunté por el tiempo de cuánto sería la duración, porque es un espacio en donde sería académico, más en este espacio de la universidad. Muchas veces, de pronto acá, se siente uno un poco limitado con respecto a usar conceptos que tienen que ver con la sexualidad, porque a veces se sataniza la sexualidad vista desde una manera, si se puede decir, morbosa, vulgar, sabiendo que, como dice la literatura psicoanalítica, porque todo lo voy a basar en la literatura psicoanalítica,
autores como Juan David Ignacio, un psicoanalista. Juan David Ignacio, para los que no lo conocen, para los psicólogos que están acá, y los que no lo conocen, Juan David Ignacio es un psiquiatra, médico psiquiatra, psicoanalista, estudió en Francia con Lacan, fue discípulo de Lacan, tiene radicado en Francia hace más de 50 años, es uno de los gurús en el psicoanálisis. Entonces, Freud también lo voy a mencionar acá, a Lacan también lo voy a mencionar acá, y algunos conceptos también de Luciano Lutero, un psicoanalista argentino. Siempre voy a tratar de amarrarlo siempre con teoría. Con teoría y con teóricos, o sea, no va a ser conceptos empíricos, sino que son conceptos basados en la literatura, lo que tiene que ver con la teoría psicoanalítica. Freud nos dice en su momento que somos seres sexuados. Somos seres sexuados. No se puede decir por naturaleza, porque la naturaleza, cuando hablamos de la naturaleza, es algo instintivo. Cuando decimos seres sexuados, somos seres que tramitamos para el psicoanálisis y para Freud. Siento que también hago la salvedad que el psicoanálisis es muy criticado, ha sido muy criticado, inclusive desde Freud, y más también en la institución donde estamos, que también es muy cognitivo-conductual. Entonces, por eso el psicoanálisis para entrar es un poco complejo y difícil por algunos paradigmas que mantienen algunos colegas acá con respecto a eso. Desde Freud, el psicoanálisis siempre fue criticado. El psicoanálisis tiene más de 150 años, casi 130 años. Y Freud, cuando dijo eso de que somos seres sexuados, y más cuando dijo en su momento que los niños y las niñas eran polimorfo perverso, porque para la época se pensaba que los niños y las niñas eran angelitos, unos pequeños angelitos. Freud decía que no, somos seres polimorfos perversos desde la infancia, desde cuando somos niños y niñas. Entonces, esta parte de las familias cuando desean tener un tercero, como dice Franco de Vita en su canción Somos Tres, cuando se desean tener un niño o una niña, como dicen popularmente, cuando se desean encargar, ¿ya?, a un sujeto, a una personita, hay algo de cada uno de estas personas, de esos padres, que van a transferirle aspectos inconscientes. Entender qué es el inconsciente a veces a la gente le cuesta, porque tratar de uno de mostrarlo, cómo se da esa parte inconsciente en la familia, porque las familias todas queremos lo mejor para nuestros hijos, entre comillas, queremos lo mejor, pero desconocemos que cada miembro de la familia, sea la madre o sea el padre, hay algo inconsciente que no ha tramitado, que no ha podido atravesar, que no ha podido gestionar, que no ha podido hacerlo consciente. Y esas cosas que el padre, la madre que no ha sido consciente, lo van a colocar de muy callada manera en el niño. Entonces, el niño y la niña, dentro de esos vínculos familiares, de ese entramado familiar, en el desarrollo del niño y la niña, hay un proceso donde el niño y la niña van creciendo, van tramitando, y por eso Freud se dio la tarea de escuchar a algunos adultos que le consultaban en la época por situaciones de los niños y las niñas, porque Freud nunca trabajó con niños ni con niñas. Sin embargo, Freud empieza a escuchar a algunos adultos que le narraban casos y situaciones de los niños y las niñas, y empieza a crear algo interesante y empieza a hablar de las etapas psicosexuales de la infancia. Esas etapas del niño y la niña por las cuales atraviesa, por eso habló de la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y demás. Entonces, el niño y la niña en esa parte familiar, los padres, como dijo ahorita, podemos desear lo mejor o pueden desear lo mejor. Y en ese desear lo mejor, cada uno va colocando sus deseos conscientes, deseos inconscientes, deseos conscientes, que sea una gran persona, que sea profesional, que se porte bien, que sea obediente, y deseos inconscientes, hasta el mismo padre lo desconoce. Al desconocer ese padre
su aspecto inconsciente se lo coloca también a la niña o al niño. Entonces, Freud también llega a decir que la sexualidad no es algo biológico, o sea, la persona nace con un género masculino, femenino, nace con unos genitales masculino, femenino, y en el transcurso del desarrollo del ciclo vital, de la dinámica familiar que se vaya dando con los padres y la familia, ese sujeto va a tramitar lo que es la construcción sexual. O sea, para el psicoanálisis, la sexualidad es una construcción sexual. Es algo que se construye, es algo que se va armando, algo que se va construyendo, algo que se va colocando allí para una identificación. ¿Cómo se logra eso? Entonces, aquí la teoría psicoanalítica en ese ciclo vital que nos habla también acá, el momento que nos convoca, el tema que nos convoca, el ciclo vital, ese ciclo vital del niño y la niña, de la etapa oral y la etapa anal, la etapa fálica, ese ciclo vital va generando en el niño y la niña, va generando un recorrido pulsional. Todo lo que tiene que ver con la pulsión, va creando la pulsión. Para que me entiendan, la pulsión se define como una energía sexual que está entre la frontera, entre lo psíquico y lo físico. Entonces, esa construcción del ciclo vital, el niño va a experimentar sensaciones, va a sentir placeres, va a sentir gusto, va a sentir cierto tipo de beneficio placentero y va a quedar ciertas fijaciones, ya sea de lo oral, va a quedar fijaciones de lo anal y llegamos también a la etapa fálica que tiene que ver mucho con la estocada, donde se define lo que sería la sexualidad, no el género, porque nació con el género masculino y femenino, él nace con un género y ese género se tramita a nivel biológico a través de su proceso cromosómico, allí está el género, lo biológico. Pero la parte de la sexualidad, como es una construcción sexual, para que se construya como sujeto de deseo, ya sea que tenga una identificación hacia ciertas preferencias. Por eso acá hablan de orientación masculina, orientación sexual X o orientación sexual Y, que si qui, que si pansexual, que si bisexual, en fin, que si transgénero, que si... Esas son ya orientaciones que llaman algunos o identificaciones. Y esas identificaciones se fueron dando porque en la construcción familiar, en la dinámica familiar, se fueron dando en su proceso de desarrollo del ciclo vital, se fue dando algunas fijaciones, se fueron dando algunos procesos inconscientes que se fue tramitando de muy callada manera en el niño, en la niña, y eso hace que esta persona le termine atrayendo o gustando ciertas cosas que de pronto para otro no le son aceptadas, sí o no. Entonces, nosotros vemos que todo surge desde la familia. O sea, la familia surge todo esto. La familia puede ser una familia muy católica, muy creyente, muy cristiana, muy testigo de Jehová. O sea, puede ser una familia con unos parámetros y unos paradigmas religiosos bastante marcados, sí, aunque hay cosas que se van a escapar, porque esas cosas son inconscientes. O sea, esa construcción, entonces, esa construcción se va estableciendo y se va dando unas identidades que ni los mismos padres esperaban que su hijo tuviera ciertas características o ciertos gustos por atracciones sexuales que de pronto para la familia no es bien visto. Entonces, sí es importante que la familia, repito, podamos revisarnos qué estamos haciendo las familias contemporáneas, qué estamos logrando desarrollar en ellos, qué se está permitiendo allí. Entonces, la teoría lacaniana, la teoría inclusive algunos teóricos le llaman freudo-lacaniana, encontramos que sigue vigente. Esto lo encontró Freud hace muchos años en Viena, lo fue desarrollando, fue construyendo su teoría y aún sigue vigente. Luego lo retoma también los psicoanalistas de su momento. Hoy por hoy, como le hablé de Juan David Ignacio, también nos habla en su libro El dolor de la histeria, de cómo una persona se construye de una manera histérica, porque también en psicoanálisis la sexualidad y el deseo, después del Edipo o durante el Edipo es la parte que ayuda a nosotros a identificar, a encontrar qué es lo que a ti te va a terminar gustando.
Para recordarle un poquito los que de pronto ya saben, o para los que no se lo saben, puedo también explicarles. Profe Nico, hay una pregunta a Luis Fernando Marmolejo, tiene la manito levantada, no sé si quiere intervenir o hacer una pregunta. Gracias. Adelante, Luis. Disculpe, señor, están sacando gente de acá del grupo, entonces, para que tengan eso en cuenta. Ah, muy bien, gracias. Están sacando gente del grupo. Ok. Ya entendió, profe. Están sacando gente del grupo. No. ¿Están sacando qué? Están sacando gente del grupo. ¿Del chat? Del chat. No. Eso dice él. Sí. No, profe, todo está normal. Ok. Bueno, le decía que para algunos creen que no creen en el complejo de Edipo. El complejo de Edipo sigue vigente. Y yo les explico a los estudiantes y a los pacientes, le interpreto en consulta, el complejo de Edipo es lo que nos va a ayudar a nosotros en un momento dado a atravesar y encontrar hacia dónde apuntaría el deseo. El deseo, desde la teoría psicoanalítica, es lo que nos va a llevar a nosotros como sujeto, ya sea neurótico, verso o sea psicótico, ese deseo de poder encontrar algo que me falta, porque tanto la niña como en el niño, ambos atraviesan el complejo de Edipo, ambos, tanto la niña como en el niño. Y eso se transmite en una familia en donde se pudo dar un hogar, donde se construyó un hogar, esa niña y ese niño crecieron en ese hogar, y allí la niña empieza a experimentar cierto tipo de gusto, porque se dio cuenta, acá la teoría de psicoanalítica nos habla de la castración, que la niña da cuenta sobre su miembro genital que no tiene, esa es la castración, y pasaría a encontrarse con el padre. Allí es donde a muchas mujeres y a muchas psicólogas y a muchos contradictorios, a veces no les gusta creer en esto, lo ven como algo grotesco. Si no fuera así, ¿cómo lograría la mujer encontrar un objeto de amor, algo que le genere atracción, una figura masculina? O lo contrario, también si es una mujer que le gustan las mujeres, ¿con qué características de mujeres que le gustan a ella ciertos tipos de identidades o de preferencias? Entonces sí es cierto que existe el complejo de Edipo en las niñas y en el niño. Gracias al complejo de Edipo, tanto en la niña como en el niño, es que tanto la mujer como el hombre, o tanto ellas sean mujeres lesbianas o no, o hombres homosexuales o no, siempre hay una preferencia, hay un gusto, una atracción. No es que le gusten todas las personas, sino le gustan ciertas personas con ciertas características. Hay una mano levantada. Julián Andrés, ¿qué preguntas tiene? Julián Andrés. Ok. Profe, miro, no sé qué están sacando de la reunión. Están sacando de la reunión. Sí, están sacando de la reunión. No entiendo porque yo soy la que tiene el acceso y pues no estoy sacando a nadie. Entonces... Creo que son problemas de conexión, profe. Ah, sí, qué problema de conexión, dice acá, ¿no? Es posible. Entonces, gracias a esa identificación es que tanto la niña como el niño pueden elegir a una persona como objeto de amor. Para elegir a una persona como objeto de amor es de atracción, de gusto, eso no es casual. Que algunos le llamen química, que a uno le llamen media naranja, que a uno le llamen, como lo quieran llamar, la teoría psicoanalítica lo explica como objeto de amor. Todos los seres humanos algo nos falta, o sea, nuestra familia nos sirve como red de apoyo, nos sirve como familia que nos contenga desde lo afectivo, en lo social, en lo económico, en lo emocional, y también nos brinda esa parte para poder tramitar y gestionar toda esta parte que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la sexualidad. Entonces la sexualidad, como decía ahorita, es una construcción sexual, es una construcción, es algo que se va armando, algo que se va construyendo. No es que si alguien nació con el genital masculino, o
se supone que va a ser un hombre, o alguien que haya nacido con genital femenino se supone que va a ser un hombre, una mujer, perdón. Como dicen algunos, obvio, eso no es tan obvio. O sea, con lo sexual, como resultado de una tramitación, y eso también lo dice Michel Foucault también, cuando empieza a hablar de la identificación, cuando Michel Foucault habla en el inicio de la clínica, también lo menciona, en donde reconoce cómo es esta parte donde la tramitación de la sexualidad, porque sexualidad no es nada más genital, la sexualidad también es amor, también es desde lo afectivo, también es desde de lo que a ti te atrae, de lo que a ti te gusta, y allí donde viene la subjetividad, porque muchas cosas de lo que nos gustan a nosotros posiblemente no le gustan al otro. Entonces, canciones como de Julio Iglesias, de Niña Mujer, también revela esta parte cuando en la letra dice, tu miraba, buscaba la mía y jugabas a ser mujer. En esa letra de esa canción de Niña Mujer, que la colocan siempre en los quinceañeros, tu mirada buscaba la mía y jugabas a ser mujer. O sea, cómo la niña, a través de la mirada de la figura masculina, ella identifica su objeto de amor, eso que le hace falta a ella, eso que le hace falta. Acá en psicoanálisis se habla del falo. El falo no tiene nada que ver con el pene. El falo es algo simbólico, algo que me va a faltar a mí, algo que nos falta a todos. Y en esa falta es lo que hace que usted se vincule con alguien desde lo afectivo, desde las identidades sexuales, desde el vínculo afectivo, desde lo que te atrae, desde lo que te llama la atención. Por eso escuchamos coloquialmente cuando dice alguien, no sé, él tiene algo, él no es bonito, o ella no es bonita, pero ella tiene algo. Entonces, algo, y a veces para poder bordear y poder describir ese algo, lo decimos con conceptos como no. Ella es cariñosa, es buena gente, es responsable, es detallista, es fiel, es obediente, es una linda persona, o él es caballeroso, él es elegante, él es atractivo, tiene unas bonitas manos, tiene unas bonitas pompis, tiene un bonito cabello, huele rico. O sea, son descripciones que logramos hacer para bordear eso que hace que a mí me atraiga. Pero en sí, en el fondo, ¿qué es lo que nos atrae? No sabemos, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Cuando usted habla de esa falta de y que buscamos llenarla, voy a poner un ejemplo. En las dinámicas familiares o en las familias, no es un estudio ni nada, pero es digamos que un patrón que se repite constantemente en muchas experiencias de amigas, de personas conocidas. Por ejemplo, una mujer que crece, ¿cierto? Con esa carencia de la figura masculina como un padre, un tío, o alguien que de pronto represente como ese rol paterno que todos buscamos. Usted sabe que usted hablaba del complejo de Edipo en el caso de Sí. las mujeres y el complejo de Electra en el caso de los hombres, ¿cierto? Entonces, cuando, o al revés, no sé. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer carece con esos vacíos afectivos en términos de esa figura paterna que obviamente, pues según la naturaleza, ¿cierto? Porque según la naturaleza, el hombre y la mujer procrean y crean vida. Y ahí están las dos figuras, las cuales representan o deberían representar un papel importante en la vida de ese niño o esa niña. Entonces, ahora bien, haciendo referencia a las mujeres, ¿qué pasa cuando una mujer crece con esos vacíos, con esas carencias afectivas a nivel paterno, cuando va a buscar una figura masculina para generar, para que le llene esa faltante o ese deseo, esa atracción, busca llenar esos vacíos, o sea, buscando como esa figura masculina que quisiera o que hubiese querido tener en su infancia, o esa persona puede replantearse la vida en términos, no sé, de otra manera. Bien, ahí hay varias preguntas al mismo tiempo, me parece interesante. Primero que todo, tanto las niñas como los niños atraviesan el complejo de Edipo. Ya. Ese complejo de Electra fue un invento y casi que lo cogió Jung, fue el que introdujo ese concepto y luego lo retoma Adler. Pero Freud nunca habló de un complejo de Electra, pero eso se difundió.
pero tanto la niña como el niño es complejo de Edipo. Lo que cambia son los tiempos. Primero la niña está en el complejo de castración, no tiene, y luego está castrada, luego entra al complejo de Edipo para que con el padre pueda darle a ella lo que le hace falta. Eso lo explico así como de manera muy descabellada. En el niño está en el complejo de Edipo, el enamoramiento de la madre, y por conservar su miembro, que sería su falito, entra al complejo de castración. Allí es lo que se va a definir las identidades, lo que son las estructuras. Bien, ¿qué pasa cuando no hay un miembro, ya sea madre o padre? Juan David Ignacio nos habla de unas heridas. Y es interesante que cómo se valida la teoría cuando uno encuentra en el caso por caso, en la clínica, en la atención de pacientes o analizantes, porque acá en psicoanálisis no se habla de pacientes, sino se habla de analizantes. Cuando se escucha a una persona que ha tenido ese vacío, esa ausencia, hay unas heridas, dice Juan David Ignacio. Y esas heridas generan unos pequeños microtraumas, valga la redundancia, y eso genera en ella una búsqueda de alguien que viene a suplir esa función, ni siquiera de marido, sino una función paterna. Y por eso es que muchas veces son muy demandantes. O sea, entran en el goce de la demanda, más no en el deseo. Entonces, son demandantes, son tan demandantes que se colocan en la posición casi que de hija y siempre quieren que el otro les supla la necesidad como la figura paterna. Entonces, esa parte inconsciente que hemos encontrado en consulta tiene que ver mucho con esos orígenes de esas carencias donde faltó esa figura. Sí, entonces la pregunta, ¿y cómo logró agarrarse de una persona o esa figura? Porque de alguna manera el Edipo no siempre se vive con los progenitores. También se puede vivir con los abuelos, se puede vivir con los profesores, con el padrino, hasta con el cura de la comunidad, con el pastor de la comunidad, con el hermano mayor, con un padrastro, con un amante de la mamá. En fin, el Edipo de alguna manera la niña o el niño lo busca. O sea, esa parte para identificarse. Pero él sabe que hay un vacío, sabe que hay una privación, hay una herida, como dice Juan David Ignacio, y esa herida la va a sanar durante un proceso de donde tiene que atravesarlo, tramitarlo, gestionarlo y reconocerlo para poder elegir o hacer buenas elecciones de pareja. Por eso es que algunas terminan separándose. Te vas a encontrar que si la persona está en la posición de demanda, tanto que demanda el otro, que el otro jamás le va a suplir. Y la demanda no es de dinero, la demanda no es de amor, la demanda es que se coloque en ese lugar en donde faltó que se coloque ahora. Pero ya a estas alturas no se puede colocar esa persona. Entonces, y por mucho que intente colocarse, siempre no va a ser suficiente. Por eso allí donde entre en terapia, donde entre en análisis para reconocer esa parte y poder gestionarla o poder trabajarla para poder, entre comillas, sanar esas heridas. Digo entre comillas porque algunas de las personas no son continuas. Si la persona es continua en su proceso y le da un trámite a eso, le empieza a resolver, y le va a dar una resignificación, o sea, le va a dar una nueva significación a eso, y es posible que al hacer esa resignificación elabore y construya una manera sana de haber gestionado esas heridas, y por ende las relaciones objetales o las relaciones con la pareja va a ser mejor. Por ahí veo unas preguntas. Por ahí Sí, veo César Castillo tiene la mano levantada, Luis Fernando también. Profe, yo quería preguntarle si un niño puede sentir atracción o le puede gustar su madre o padre. Muy bien, muy bien. Sí, claro. A veces suena descabellado en el común de la gente llegarle a decir eso. Cuando en las escuelas para padres logramos trabajarlo, algunas madres se dan cuenta y empiezan a ser conscientes de que por eso el niño tiende a buscarla, por eso el niño se erecta cuando la ve desnuda, o el niño se agarra el glande en el pene, el niño le dice que su mamá es su novia. En fin, no es casual de que cuando a un niño, algunos adultos alrededor le empiezan a decir cosas como tu mamá es mía, tu mamá tiene novio,
algunos niños lloran y algunos niños varoncitos quieren dormir con ella, se quieren bañar con ella, y algunas mamás inconscientemente también lo tienen así puesto en ese lugar, lo tienen puesto en el lugar del falo, como si el niñito las completara o las llenara. De hecho, para la literatura psicoanalítica, para una mujer no es lo mismo tener una niña que tener un niño. Y uno lo escucha en el uno por uno, en el caso por caso, para una madre que tiene por primera vez, una primeriza que tenga por primera vez un hijo o una hija, la relación que hay entre la madre y el niño varoncito y la relación que hay entre la madre y su niña del género femenino es diferente. Y uno la escucha y parece que es mentira, uno al decirlo en teoría, pero uno la escucha en uno por uno y confirma y valida esto que estoy diciendo. Si es verdad que encontramos que para la mamá el vínculo de amor y la forma como se conecta con el varoncito es muy diferente a la forma de cómo se conecta con la niña. La niña se conecta más con la figura masculina. Por eso van a escuchar canciones como la de Diomedes, hija, yo te quiero tanto, no lo olvides en este mundo, que tú debes conquistar. Ya, o sea, ese vínculo allí. Y también ese objeto de amor que al final, el objeto perdido que siempre está ahí buscando, porque así estamos todos en esa búsqueda. Por eso a Omar Geles se le ocurrió en la letra de la canción Tarde lo conocí, que es una canción supuestamente para un hombre. O sea, él la hizo pensando desde el lugar de él, pero se la da a Patricio Terán. Y es ella quien la coloca y la canta porque ella estaba detrás de él que le dieron la canción. Si usted mira esa canción, nos revela el complejo de Edipo, o sea, nos revela cómo una mujer se triangula deseando un hombre prohibido. ¿Ya? Algunas mujeres dicen que jamás saldrían con un hombre prohibido, dicen ellas, conscientemente, pero inconscientemente, de muy callada manera, se me adentra y usted sonriendo y se da la cosa sin querer, se da eso. Entonces sí se da el enamoramiento, el complejo de Edipo del niño con la niña, y es algo que se tiene que atravesar. Luego se pasa a la castración. Sí. Profe, otra pregunta en el chat dice, ¿qué pasa con los niños que no viven ese enamoramiento ni con la madre ni con el padre? Bueno, es complejo, habría que mirar qué pasa ahí con la parte afectiva, con el vínculo, porque para ser sujeto desde la teoría psicoanalítica, según el psicoanálisis freudiano y lacaniano y psicoanálisis milleriano, nos muestra que para ser sujeto de deseo y para ser sujeto deseante, hay que atravesar el complejo de Edipo y el complejo de castración, tanto en la niña como en el niño. Si eso no se atraviesa, estaremos hablando de otras cosas ya, de otras estructuras. Estamos hablando de estructuras psicóticas, que son las personas que quedan por fuera de todo esto, que quedan forcluidos. Películas como El Cisne Negro, si se la han visto, nos muestra algo de esto, o sea, porque si el origen de la parte afectiva, el origen del vínculo de amor, de objeto, de cómo nos conectamos con el objeto, con las personas, con el mundo, con una forma de catequizar el mundo, tiene que ver con esa familia, con esos padres que nos ayudaron a libidinizar y a catequizar el mundo, o sea, a colocarnos en el mundo. O sea, tanto la madre como el padre, además de traernos al mundo, ellos nos colocan en el mundo con un deseo. Y cada personalidad tiene un deseo. Por ejemplo, en la neurosis histérica, para los que algunos psicólogos que están acá, el deseo sería insatisfecho. ¿Ya? Para la neurosis obsesiva, el deseo sería lo contrario, sería un deseo imposible. Para la perversión sería un deseo muy puesto en el lugar de la espera, ese lugar de la espera que lo va a conseguir de manera imaginaria. Por eso para el perverso todo lo puede. Y para el psicótico el deseo queda allí como si lo hubiese logrado, en lo imaginario. Sé que algunos psicólogos me están entendiendo, lo que han visto de pronto psicoanálisis en su momento, sé que hay personas acá que no son psicólogos y no manejan bien el psicoanálisis, voy a explicarlo de otra manera. Todas las personas, para que tengamos deseo, según el psicoanálisis, hay que atravesar por este proceso. Si no se atraviesa por ese proceso, el
el ser sujeto de deseo o el deseo queda en alguna de las posiciones que dije ahorita. En la psicosis, el deseo queda como si lo hubiese cumplido, imaginario. En la neurosis, el deseo queda ahí insatisfecho si es en la histérica, obsesivo si es un deseo imposible. Por ejemplo, ustedes que hay personas que dicen que todo es imposible, que las cosas no se dan. Para algunas mujeres todo es insatisfecho, las cosas, por mucho que le den, siempre insatisfechas. Pueden tener cosas en la casa llenas, siempre hay algo insatisfecho. Y lo prevenido, que sería ya, en este caso, cuando se logra la perversión. En la perversión, según él, está a la espera de que lo va a lograr. Por eso el perverso siempre se atreve a hacer lo que el neurótico no hace. Entonces, habría que mirar si sería un sujeto que estaría plano y un sujeto plano estaría del lado de la psicosis. Y eso sí tocaría evaluarlo, examinarlo, qué sucede. O al menos que lo haya vivido con otras personas, ya sea con una madrina, con una abuela, porque hay gente que se cría con abuelitas, o de pronto o con la madrina, o de pronto lo adoptaron otra familia, y al adoptar la otra familia también le colocó el Edipo. O sea, no siempre quiere decir que esto hay que vivirlo con los progenitores. Esto se puede vivir con personas con las que se hace vínculos. Hay familias que son familias construidas, familias adoptivas o familias sustitutas, como en estos hogares de ICBF, donde hay hogares que sí se colocan en ese lugar de acogerlo, de recibirlo, de contenerlo. Contenerlo es de crearle una red de apoyo, contenerlo como si fueran hijos propios, ya, hijos de su propia sangre, hasta el punto que el niño o la niña atraviesa con ellos el complejo de Edipo. Hay chicas que atraviesan el complejo de Edipo con su hermano mayor, o con el padrino, o con un tío. En fin, no siempre tiene que ser con los progenitores. Tiene que ser así, o lo contrario sería alguien muy plano o muy aplanado. ¿Alguna otra pregunta? Aquí Sí, profe, Juan David tiene la manito levantada por orden, después Stephanie y después Luis Fernando. Juan, adelante. O sea, profe, pero eso no debería ser, o sea, depende, al momento que el niño desarrolla la mentalidad o esa mentalidad, porque otros niños no, digamos, le dan, digamos, gusto así entre padre o madre por ese desarrollo. Que yo sepa, algunos niños, o sea, sí, seguramente pues, desarrollaron una mentalidad ya madura en su edad y otros niños no, aún no se han desarrollado esa mentalidad. Digo yo porque una vez yo veo a mi primo, siempre se mañana con mi tía así, juntos, y lo veo normal. Bueno, digo yo. Bueno, el hecho de que se atraviese todo esto no quiere que sea anormal. En el psicoanálisis o la teoría psicoanalítica no se habla del concepto de normal o anormal. Eso es lo bueno que tiene el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis no sataniza. El psicoanálisis no se basa en el DSM-5 ni en el CIE-11. El psicoanálisis no coloca conceptos de normales o anormal. Eso es lo bueno del asunto. O sea, un niño que atraviese todo esto o una niña que atraviese todo esto es lo que se pudiera esperar dentro de la construcción como ser humano, como sujeto. Entonces aquí no se utiliza la palabra normal o anormal. Ahora, de que son niños que de pronto son más maduros, en psicoanálisis hablar de madurez, la psicología sí habla mucho de madurez, habla de madurez cognitiva, madurez neurológica. En psicoanálisis no se habla así de ese concepto como madurez, como si fuera algo cíclico que va avanzando, sino que a veces va avanzando y de repente se queda. Y hay algunas regresiones. Acá se habla de regresiones y acá se habla de identificaciones. Entonces vas a encontrar algunos infantes o algunos menores, sea niña o sea niño, que tienen comportamiento muy infantilizado o muy regresivo en comparación con la edad cronológica. Por ejemplo, tú vas a encontrar niños de 9 años que en su proceso de Edipo se quedó muy fijado allí y eso también afecta su proceso de construcción y desarrollo, usando la palabra de la psicología, y se estancan en su comportamiento, o sea, se estancan en el sentido en que son niños muy inseguros, sobreprotegidos,
siempre se van como quedando en el proceso social. A nivel académico le puede ir bien o como le puede ir muy mal también porque necesitan que la mamá sea la que le lea y le repita o sea o es la mamá la que le explica lo que le mandaron como tarea, como compromiso. Entonces son niños que siempre van a estar ahí como uno llama vulgarmente hablando, que prenden empujado. Hay que empujarlo para que coman, hay que empujarlo para que se bañen, hay que empujarlo para que hagan las tareas, para todo hay que empujarlo y ya tienen una edad en donde deberían asumir una gran responsabilidad. Por eso la figura paterna, como ley paterna, sí es importante. No tiene que ser el papá biológico, puede ser una figura paterna, puede ser el abuelito, puede ser un tío, puede ser un padrino, puede ser un profesor, puede ser el novio de la mamá que venga a cumplir esa función de ley paterna y de prohibición del proceso edípico, para que se dé la castración. Pero sí es importante que reconozcamos que de alguna manera la ley, como función paterna, el origen tiene que ver con la parte edípica. De ahí donde vamos a encontrar personas que son como más sanitas, en el sentido de que tenemos más mecanismos de defensa, tenemos mejores mecanismos de defensa para poder gestionar diversas situaciones adversas, situaciones que de pronto, en vez de irlo en llanto, o en vez de ser impulsivo, o en vez de levantar la piedra a alguien, lo que hacemos es que gestionamos a través de nuestro mecanismo de defensa para poder usar nuestros recursos yoicos, ya sea a través de la racionalidad, a través de la intelectualidad, o a través de la negación, o a través de la canalización, o a través de la sublimación. Pero algunas personitas estas a veces tienen comportamiento muy regresivo y usted lo ven y parecen unos niños, o sea, parecen de menores edad en comparación con la edad cronológica que tienen. Entonces allí sí hablamos de que hay una regresión, hay una infantilización y lo vemos, por ejemplo, en la película que le dije, en la película El cine negro, lo vemos en películas en donde esta parte del Edipo y la castración que no se resolvió, por eso se dan ciertos adulterios, ciertos triángulos, en fin. ¿Por qué creen que algunas canciones de triángulos pegan? Como la de Jesse Uribe, Dulce Pecado. Son canciones que tienen que ver mucho con triángulos, lo que llaman vulgarmente hablando el cacho. ¿Por qué las canciones de despecho, de cacho, como le llaman algunos, suena bastante y pega? ¿Ya? Porque nos remueve mucho la parte edípica y nos remueve mucho la parte de la castración. Meternos en relaciones prohibidas, estar en relaciones que no es. Si usted escucha, por ejemplo, la canción de Cani García, Confieso, es una canción que se la canta a un ser que sería el padre, que ya no está. O sea, como aún después de muerto, aún hay nostalgia de esa figura de amor, ¿ya? Tengo entendido que ella tuvo pareja heterosexual, estuvo casada, y algo no le funcionó. Pero no le funcionó no tanto en la relación de pareja, y es posible que no haya funcionado en la realidad de la pareja como tal, pero no sabemos qué hay en la construcción de ella con esa figura paterna que la hace que ella regrese a una posición, a una relación que ya ustedes conocen, que han sabido de sus gustos, de preferencias sexuales. Entonces, todo esto para mostrarles con evidencia de que sí hay unas identificaciones, hay unas fijaciones que nos marcan, ¿ya? Por eso yo vengo diciendo últimamente que personas que no han trabajado sus aspectos inconscientes, su personalidad, su parte afectiva, su sexualidad, para traer hijos al mundo y luego afectarlos o tenerlos allí un poco, digamos, no de muy buena manera, eso trae complicaciones a futuro, porque todo sí empieza en la familia. El origen de todo esto es la familia. ¿Preguntas? Profe, sí, Stephanie, adelante. Buenas tardes, profe. Mi pregunta es como más basada, por ejemplo, ¿hay una edad específica en la que se le debe hablar de pronto al niño que está presentando complejo de Edipo, ya sea hacia su mamá o hacia su papá, para empezar a trabajar y que ellos puedan identificar que en realidad, o sea, son sus padres o su madre y no que lo asimilen como
pareja? O sea, ¿hay una edad específica en la etapa del desarrollo del niño o de la niña que sea clave para poder tratar con ellos ese tema? Muy buena pregunta, Stephanie. Excelente. Sí, cuando se está atravesando el complejo de Edipo, en el caso del niño, porque el que más, si se puede decir, se molesta, en el que más se ve el complejo de Edipo es en el niño. El niño es el que se quiere bañar con la mamá, el niño, voy a usar una palabra, y disculpe que la mencione acá y pido permiso por el contexto en el que estamos. Hay niños que se pandean. Pandearse es rozarse, rozar su cuerpo con la pierna de la mamá o rozársela y se erecta. El niño se quiere bañar con su mamá, la quiere tocar, la quiere besar en la boca, quiere dormir con ella, le da miedo a la oscuridad, no puede dormir solo. Ahí está mostrando ahí la importancia que requiere una figura de ley paterna. Puede ser otra mujer si ella es homosexual, o puede ser una figura masculina que venga a cumplir la función paterna. En ese momento donde el niño hay que poner el límite. Más que explicarle, es poner el límite. Uno, que él debe dormir solo. Que esté llorando, o sea, se le puede comprar una lamparita, se le puede explicar que nada va a pasar, o sea, que duerma solo. Segundo, que se bañe solo. Tercero, que ya no esté mamá desvistiéndose delante de él, que mamá ya tenga límite, porque hay niños, hay mamás, todo te empieza con las mamás. Hay mamás que son bastante histéricas, con algunos fantasmas perversos. Hay mamás, por ejemplo, que el niño puede tener 7, 8 años y todavía se desvisten delante de ella, pero delante de él, y hacen insinuaciones, duermen con él, le dicen que es su parejita, le dicen que es su compañerito. Conocí a alguien que decía que su niño era su macho, y de hecho le decía macho. Lo besaba en la boca, hasta el punto que el niño también quería besar en la boca, y no solo besar en la boca, era beso con lengua. Entonces ella se asustaba cuando el niño le quería introducir en la boca de ella la lengua de él. Entonces ahí fue cuando ella comenzó a ver lo que la cosa se estaba poniendo otro color. Entonces, más que explicarle, es ponerle límite. Y los límites es lo que nos va a ayudar a nosotros y nos va a salvar a nosotros para que acatemos el resto de las normas. Entonces, si ella tiene novio, explicarle que es su novio. El hecho de que tenga novio no quiere decir que lo va a dejar de querer. Sigue siendo el hijo de ella sigue siendo la mamá para él, pero ella necesita una figura de amor, un hombre, una pareja. Y que él cuando crezca va a tener también una pareja, un amor. ¿Ya? Eso sí, así de esa manera. En las escuelas para padres siempre acostumbrábamos a hacerlo así, porque algunas personas a veces ignoran que estos procesos creen que se puede solucionar más rápido o después, y creen que supuestamente el niño es inocente, que el niño no siente nada al ver a su mamá así, que hay confianza, que no hay malicia. Esa es mentira. O sea, los límites siempre deben transcurrir desde la desnudez en casa, los límites. Hay familias que acostumbran a no tener límite con la desnudez, y con esto de que la confianza, que la educación sexual, y los psicólogos son muy dados a eso, a querer explicar que la educación sexual, que la desnudez, que hay que mostrar el cuerpo. Eso tiene su riesgo, tiene su riesgo. De hecho, cuando empezó la educación sexual en Colombia, que estamos hablando por allá de la década de los 90, cuando empezó Lucía Nader, Marta Lucía Palacio, unos teóricos que empezaron a hacer un programa radial con todo esto, esto trajo consigo unas consecuencias bastante funestas, ¿ya? Que en otro momento podemos hablar de eso. Profe, hay una pregunta en el chat de Sebastián, dice, profe, pero ¿qué pasa con los que han tenido ambos padres y aún así desarrollan una orientación sexual homosexual? Buena pregunta. Esa pregunta, para resolverla en el caso por caso, hemos encontrado en donde habría que mirar qué pasó con la versión de la ley paterna en casa. O sea, qué pasó con esa figura paterna. Porque hay algunas figuras paternas que son fóbicos. Un hombre fóbico es un hombre temeroso, un hombre que prende empujado, un hombre que monta negocio y nada le surge.
es un hombre que a todo le da miedo. Entonces, este es un papá que no tiene los pantalones puestos en la casa. La que tiene puestos los pantalones en la casa es la mamá, es la mujer. Ella es la que decide, ella es la que manda, ella es la que ordena. El papá es un pintado en la pared. Entonces, es posible que sea un papá biológico que esté puesto allí, pero es un papá que en la función del trámite para la función paterna no funciona como ley de función paterna, y eso genera estos estragos que usted acaba de decir. Genera un Edipo invertido, en donde no hay una identificación con la figura paterna de la identidad masculina. Hay una identidad femenina, donde el chico se identifica con la figura materna, asume la identidad de la figura materna, asume los gustos femeninos. Yo escucho casos de personas que les atrae más la figura masculina como pareja, porque tiene que ver mucho con su preferencia desde su infancia, cómo se fue dando todo esto, y tuvieron figura paterna, pero la figura paterna era tal cual como lo estoy diciendo. Entonces también depende qué tipo de versión de femenina, qué tipo de versión materna tuvo, y qué tipo de versión masculina, y qué tipo de versión paterna tuvo para poder llegar a hacer ese trámite. Y lo otro, que hay algo inconsciente. Yo escuchaba un caso de un psicólogo que yo atendía hace años en consulta, que él decía que el papá lo llevaba en la moto y él se quedaba mirándole los glúteos del papá y sentía atracción por el glúteo del papá, y el papá vivía con él. Pero sí, era un papá muy pasivo, un papá muy, muy fóbico, la mamá muy fálica, como llama uno acá en la literatura psicoanalítica, y esta persona terminó gustándoles la figura masculina, y todo empezó por el gusto por los glúteos de su padre. Y así tengo caso por caso. Te voy a mostrar caso por caso en donde, aún viviendo con el padre biológico, el padre allí en la casa, se dio una identidad así. Inclusive también una identidad también femenina. Se dio, por ejemplo, una persona con orientación lesbiana, o que le gustan las mismas mujeres, en fin. También tiene que ver mucho con esto. Escucho casos donde familia cristiana, papá, mamá, y ella es de orientación lesbiana o se identifica con la parte homosexual femenina, y ella no entiende por qué pasó. Y entendemos que tiene que ver mucho con eso. O sea, hay caso por caso. Profe, tengo una pregunta. Ahora sí voy a hacer la pregunta que tengo. Y hemos hablado bastante del tema de los niños, de cómo a partir de esas primeras experiencias a nivel sexual, con padres, madre, complejo de Edipo, en ambos sexos, todo eso. Ahora bien, estamos hablando de los ciclos vitales y entendemos que los ciclos vitales parten desde la infancia, ¿cierto? Hasta ya cuando tienes una edad muy avanzada, digamos los adultos mayores. Mi pregunta es, ¿cómo viven esas experiencias sexuales los adultos mayores? Porque también estamos en una sociedad en la que pensamos que la sexualidad la viven los adultos jóvenes, los adolescentes, el beso, la caricia en público y no pasa nada. Pero cuando vemos de pronto a dos abuelitos demostrándose amor, nos escandalizamos y pensamos que de pronto ellos no tienen deseos sexuales o no tienen... qué sé yo, no tienen ese deseo todavía. Uno piensa que ya cuando tienen 80, 70, ya perdieron automáticamente como ese placer erótico afectivo o ese deseo erótico afectivo. Entonces sí me gustaría, no sé, con su experiencia, que nos profundizara y nos desmitificara esa idea de que ya los abuelitos no sienten o no tienen esa capacidad para poder experimentar su sexualidad, obviamente de una manera diferente a la que la experimentaron cuando eran adolescentes, jóvenes o adultos. Bien, vamos a mencionarlo de tres maneras. Primero vamos a definir qué es el amor desde el psicoanálisis. El amor en el psicoanálisis es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Dar lo que no se tiene a alguien que no es. Hay una letra de una salsa que dice: me gustas tanto que te doy hasta lo que no tengo. El compositor de esa salsa pareciera que supiera el psicoanálisis lacaniano. Me gustas tanto
que te doy hasta lo que no tengo. O sea, es cierto. El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es. ¿Por qué menciono esto del amor? Porque la otra cosa ya es la atracción, el placer. Y como Freud decía que somos seres sexuados y que somos seres polimorfos perversos, que el niño y la niña atraviesan por una etapa polimorfo perversa. Poli significa varios, morfo, formas, y verso de versiones, varias formas de versiones de la sexualidad y de la parte afectiva. En ese transitar, en ese transcurrir, algunos niños y algunas niñas se hacen adultos y esos adultos les quedó fijado algunas atracciones, algunos gustos. Por ejemplo, la encontramos en la película Las 50 sombras de Grey, cómo a él le gustan ciertas tendencias sadomasoquistas y cómo él atinó con esta muchacha y cómo esta muchacha atinó con él. O sea, se encontró la tapa y la caja. Así como en la película 9 semanas y media. O sea, le estoy mencionando esto para hablar de lo que es lo erótico, lo pasional, la atracción y todo esto. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con apartando el amor, el afecto, metiendo la parte erótica, la parte pasional. Esta parte es diferente. Entonces, esa parte tiene que ver con los rezagos o fijaciones que se quedaron en esa etapa polimorfo perversa. Por eso uno escucha en consulta gente que le gusta algunas cosas o le atrae algunas otras cosas, en fin, y todo eso es algo muy subjetivo. En las parejas, cuando en el noviazgo, al comienzo, como decía alguien una vez que conocí, que cuando se reunía con su pareja parecían dos traqui-traqui, o sea, eso se prendían. Eso al comienzo es así, eso es algo pasional, una carga erótica pasional. En la medida en que se va casando, ya se casan, como decía Juan, como decía en Gabo, García Márquez, que no hay nada parecido al infierno que un matrimonio feliz, en donde ya hay una complicidad, casi que son dos personas de confianza, se aman en la compañía, se aman en la amistad, se aman en la completud, se aman en que se apoyan, pero ya esa parte erótica, esa parte pasional, por eso a veces van a terapia con sexólogos para que le revivan esa supuesta llama, y al comienzo la reviven, y de verdad que porque el sexólogo le da algunas pinceladas, algunas sugerencias, algunos retoques, le recomiendan que vayan a ver videos, le recomiendan que se vayan para el Rodadero, que vayan para Cancún, no sé si tienen plata, o que vayan para Morroa a pasear, en fin, le sugiere, o sea, el sexólogo intenta meterle cosas ahí, pildoritas, para que ellos revivan la llama. Entonces, esto, en la medida, la experiencia que uno escucha en los pacientes, en las personas adultos mayores, la parte se va perdiendo los intereses. Si las mujeres, el asunto se da por el lado más de dedicarse a los nietos, que las mata, que las gallina, que las compra, que ayudar a las hijas con las labores de casa. El hombre no, el hombre mayor, por la experiencia que he escuchado en consulta, por lo que he visto en la literatura, hemos visto que se dedica más a escuchar emisoras atlánticos, en el caso de Barranquilla, que son puros boleros, no sé qué emisoras acá que es bolero, música de personas adulto mayor, o se dedica de pronto a madrugar, a caminar, a hacer ejercicio, o de pronto se dedican a leer el periódico, se leen como 3 periódicos, a leer Sudoku, y ya algunas veces ya no duermen juntos, ya duermen separados, y si duermen juntos ya no hay ese erotismo. Lo ideal sería que esa parte erótica se mantuviera, por esa parte erótica es mental, esa parte erótica no es biológica, esa parte erótica se va desgastando. De hecho, por eso es que se inventaron el Vitafer, se inventaron el Viagra, el Sildenafil, el Cialis, como una forma de aumentar la libido, pero la libido es mental, no es biológica. Como dice Ricardo Arjona en una de sus letras, el mejor afrodisíaco no son los mariscos, sino el amor. Para volver a ese amor hay que despertar todos los gustos polimorfo perversos, que es lo que los psicólogos sexólogos intentan hacerlo sin saber que están estimulando la parte polimorfo perversa. Es decir, eso que en su momento les gustaba de niño, vayan a retomarlo, a atraerlo, para que se despierte esa llama. Entonces, y hay razones biológicas para que esto se dé. En el hombre, por ejemplo, si tiene una vida sedentaria, no hay ejercicio,
biológicamente se baja también la parte de la testosterona. En la mujer se baja también la feromona, los estrógenos, entonces tienen que usar estrógeno. Entonces, la idea acá, la parte erótica sí se puede estimular desde lo mental, pero tratando de que acudan a esa parte polimorfo perversa. Eso sería como para investigar otras cosas, pues se pueden hacer proyectos de investigación con esto. ¿Cómo es que si estimulamos la parte polimorfo perversa, más que estimularnos es rescatar? Aquí sale un tema de investigación ahora, ¿ves? Rescatemos los aspectos polimorfo perversos en el adulto mayor medio, o el adulto mayor mayor, o el adulto mayor joven, porque hay que también hacer categoría en qué ciclo está, si adulto mayor menor, adulto mayor medio o adulto mayor mayor. Entonces, para poder hacer que los viejos estén juntos. Ya los viejos están juntos ya es por compañía, porque digamos, se necesitan el uno del otro, pero ya no hay ese erotismo de la caricia, de la ternura, de la pasión, del erotismo. Es chévere que se pueda mantener eso. Eso sería interesante, pero se va acabando. Algunas abuelas o algunos adultos mayores se dedican a la parte mística, a la parte religiosa, están participando de los rosarios, en fin, hay muchas cosas ahí por tocar, pero sí sería interesante lograr desarrollar esta parte de que estoy diciendo, si logramos reencontrar, reestimular, reidentificar los aspectos polimorfos perversos de cada uno de nosotros para podernos encontrar en la pareja o poder encontrar el amor. Si parto que escogí a una persona como objeto de amor porque es la que me atrae, porque es la que me mueve el piso, como dice el vallenato, no sé si un vallenato, que es la que me genera ese gusto, esa atracción, esa curiosidad. Uno se une con alguien es porque algo de esa persona me llama la atención y me despierta. Hay algo que me genera curiosidad, hay algo. Y ese algo tiene que ver con lo que yo creo que ella tiene y yo creo que yo tengo lo que ella no tiene. Entonces, en ese yo creo, se puede simplificar, aunque sé que es poco decirlo así, cómo encontrar eso de la falta. Nosotros entramos en la falta después del Edipo y después de la castración, entramos en la falta. Y gracias a esa falta es que nosotros podemos desear. Ya. Miren, por ejemplo, las canciones todas están hechas desde ese lugar. Uno escucha la canción, busca por dentro, describe todo eso. Ya. No soy tierno, por enternezco, pero acaricio, pero me atrevo. O sea, es todo esto. O sea, todas las canciones están hechas desde ahí. El hombre que yo amo me gusta porque tiene manos fuertes, manos grandes. La otra que dice, a mí me gustan mayores, esos que llaman señores, esos que llaman al oído y me dicen groserías, eso que abren la puerta. Todas las canciones están hechas desde el Edipo, todas. Desde el Edipo, desde el objeto de amor, desde la falta. Si usted le presta atención a las canciones, tienen un contenido de eso, un contenido de ahí, de la parte edípica. Por lo menos yo vivo siempre buscándolo, encontrando esa parte. Yeah. Profe, hablando un poco del Edipo, hay una pregunta de la señora Nidia Patricia Santos. Dice, ¿qué secuelas tendría a nivel afectivo, sexual, social un Edipo no resuelto a tiempo? Excelente, Nidia, saludos desde Barranquilla. Nidia es colega, Nidia es psicóloga, Nidia atiende niños. Nidia se preparó en Chile, egresada de la CUC, se cualificó en Chile. Buena pregunta. De hecho, vamos a encontrar personas que son promiscuas. Por ejemplo, encontramos a Diomedes Díaz. ¿Qué fue lo que mató a Diomedes Díaz? Además de las drogas, un Edipo no resuelto. Diomedes Díaz, su Edipo con la madre era tan fuerte que la mamá era alcahueta de ella, que descanse en paz. Esta señora de la alcahueta era la que le daba la plata al resto de mujeres cuando iban a reclamar dinero, según lo que muestra la serie que dieron y por lo que escuché y vi también. Diomedes, no había mujeres que no perdonaba. Y lo curioso de Diomedes, y es algo como para investigar, ¿por qué Diomedes no tenía una preferencia de mujer? Porque es cierto que a todos los hombres y a todas las mujeres no nos gusta siempre todas las personas, siempre nos gusta un tipo de persona. Cuando un hombre dice, me gustan todas las mujeres, eso no es tan así. Cuando una mujer dice, me gustan todos los hombres, tampoco es así. Es un tipo de hombre y es un tipo de mujer. Diomedes Díaz es un caso raro, raro en el sentido de poder identificar en una estructura.
porque el ser promiscuo, el buscar, el caer en un goce, cuando un Edipo no está resuelto, se cae en un goce. No es lo mismo el placer que goce. Estar en un goce es estar atrapado, es parecido a una droga. Por eso se cae en el donjuanismo, ese hombre que le gusta mucho a las mujeres, que le gusta el sexo, que es adicto al sexo, que es promiscuo, que se inventa cosas, que la orgía, que los cuartetos, que las cosas que busca acá. Ese tipo de personas así tiene esa característica porque hay una insatisfacción en esa búsqueda de querer mirar el desnudo, de querer mirar la vagina, la vulva, querer mirar el cuerpo. Eso genera lo que se llama donjuanismo. En las mujeres se llama la ninfomanía. Entonces, en el hombre, cuando tiene esa característica, sufre. Sufre porque yo la escuché ahorita, hace rato, cuando yo estaba, hace muchos años, estoy hablando en el año 87, nos llevaban a nosotros en el Hospital San Rafael, que quedaba por Rebolo. Iba con el doctor Oscar Rosales, un psiquiatra psicoanalista que nos daba ese curso. Y escuché a un tipo bien perverso que estaba hospitalizado por drogas. Él decía, si por ahí nací, por ahí tengo que morir. Si por ahí nací, por ahí tengo que morir. O sea, una cuestión bastante perversa. Y es verdad, por ahí nació, por ahí tiene que morir. Entonces, y es algo muy, muy atrapador. Por eso vas a encontrar hombres que son les encanta mirar, les encanta coger punta. No es raro encontrar hombres, pero es raro encontrar mujeres que les guste espiar en los baños. Casi siempre son es raro encontrar mujeres que les guste espiar en los baños. Casi siempre son los hombres los que le encanta mirar a la mujer desnuda, mal sentada, el que le mande fotos, que muéstreme esto. Casi siempre es el hombre. Si fuera por el hombre, tuviera todas las mujeres que él quisiera. Por eso en la película Don Juan de Marcos, donde está Marlon Brando con Johnny Depp, él nos muestra eso, que según él se acostó con 1.502 mujeres en la película. ¿Por qué? Porque ahí hay un Edipo no resuelto. Y chévere la película porque nos muestra eso, nos muestra un Edipo no resuelto. Las consecuencias no son nada agradables. Muchos de ellos terminan arruinados, terminan con enfermedades venéreas, terminan solos, sufriendo. Hay una canción de Vicente Fernández que habla de eso, que él dice que él extraña a esos hombres que duermen las 7 noches con la misma mujer en la misma cama. Él extraña porque él no ha podido hacer eso. Mira la canción de él también que se llama ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? O sea, esta parte del Edipo no resuelto sí genera malestar, mucho malestar, porque es una insatisfacción constante de que ninguna mujer lo va a suplir. Puede ser psicóloga, puede ser psiquiatra, puede ser trabajadora social, puede ser lo que sea, pero no. Y ella creyendo que lo va a llenar, que le disculpe el Kama Sutra, que ella se... Eso no es garantía. En él hay un goce mortífero, como diría Lacan, un goce que siempre lo lleva a estar ahí, buscando el objeto perdido, y el objeto perdido es el amor de la madre, el cuerpo de la madre, y que no lo va a tener. En la vida que trabaje eso y reconozca que ese cuerpo de la madre y el objeto de amor de la madre no lo va a tener. Lo tiene que resignificar, encontrarlo por lo menos, intentar bordearlo, encontrar en una. Por eso la canción de Fabián Corrales, ya encontré lo que andaba buscando, la consentida. ¿Ya? No crea, yo me he dedicado a escuchar todo esto porque sé que es un trabajo en algunos vallenatos, en algunas rancheras, sobre todo Vicente Fernández. He escuchado mucho, Mujeres Divinas, Qué raro tiene, Lástima que seas ajena, nos muestra mucho toda esta parte edípica. Lástima que seas ajena, no, el fruto prohibido que jamás cogí. Mira que es muy edípico. Lástima que no te tengo, porque hasta el mismo cielo te podía subir. Lástima que no te tengo. Ya. Entonces, eso nos muestra todo el fragmento de la parte edípica. Profe, después de esto voy a terminar escuchando las canciones de una manera diferente, porque es muy importante dar cuenta de todos estos escenarios, porque es que
permea nuestra vida cotidiana y es lo que estamos escuchando constantemente y que de pronto no sabemos o no entendemos, pero ¿por qué él es mujeriego? ¿Por qué no es suficiente lo que yo le doy? ¿Por qué yo acaso? Entonces, incluso en las infidelidades las mujeres comienzan a cuestionar y a echarse la culpa a sí misma, pero ¿qué me faltó? ¿Cierto? Sin saber que es un problema de la persona que tiene una situación no resuelta y cuando entendamos que nuestra realidad, la conformación de familias, todo lo que tiene que ver con la manera en cómo iniciamos esas relaciones de pareja que posiblemente se conviertan en sistemas familiares, influyen mucho en la manera en cómo vamos a criar también a nuestros hijos. Y esa satisfacción sexual, de placer, pues no te la va a dar el otro, tienes que suplir tú mismo, porque si no lo suples, vas a estar constantemente buscando otras cosas que definitivamente te dan un placer momentáneos, pero no te van a llenar esos vacíos. Eso me parece excelente y estoy aquí aprendiendo muchísimo. Nidia también dice, como padres y madres cuidadores que están puestos en el lugar de Edipo de un niño o niña, ¿qué deben hacer o dejar de hacer para apoyar al niño a resolver su Edipo? Bueno, sé que Nidia hace esa pregunta porque Nidia atiende niños y hemos encontrado en las consultas con niños, en psicoanálisis también se trabaja la parte infantil y hemos encontrado, hay un autor que se llama Gérard Pommier, francés. Gérard Pommier estuvo acá en Bogotá hace mucho tiempo, en donde habla de la subversión del sujeto. Gérard Pommier dice algo interesante que me llamó la atención porque en esa época yo atendía a muchos niños, en esa época, allá en las Cruz Roja de la 30. Ya yo dejé de atender niños hace rato. Bueno, llega a decir lo siguiente, hay niños que presentan dificultades académicas en la parte del aprendizaje y tiene que ver mucho con esto. Los neuropsicólogos y los psicólogos cognitivo-conductual y los psicólogos del neurodesarrollo tienen otras explicaciones. Y hemos encontrado situaciones en donde que el niño está atravesando su Edipo y no lo está reconociendo, no lo está aceptando. Y hay una triangulación del niño en donde lo metió la madre y el padre y presenta dificultades en el proceso de aprendizaje porque el niño está triangulado. O sea, triangulado es que está metido en el medio de los dos, ya sea por la mamá, casi siempre si es el varoncito, o si es niña, es el papá. Y hemos encontrado que tienen allí esa molestia para aprender a leer, para poder escribir, o son un poco muy lentos, muy quedados para la comprensión, para la lectura. Como repito, los psicólogos del neurodesarrollo, los neuropsicólogos le encuentran otras explicaciones y intentan estimularlo, le hacen pruebas psicológicas, entonces es válido, Pero cuando uno empieza a detectar acá y empieza como a reorganizar, a reordenar la familia, entonces, por ejemplo, manda al niño a dormir aparte, que el papá entre a asumir más el rol de figura paterna, como ley paterna, no como castigador, sino como ley paterna, que venga a separar al niño de la madre, del incesto, la parte edípica, que la madre trabaje porque tiene al niño en ese lugar como de algo fálico, y a los cuidadores o a las cuidadoras, porque hay cuidadoras que a veces se encariñan demasiado con el niño, hasta el punto que lo sienten como algo propio, y ese algo propio le transmiten cosas inconscientes a este niño, sus deseos, sus curiosidades. Me explico, nosotros somos seres transferenciales, dice Freud. Seres transferenciales es que yo te transfiero, así como cuando te transfiero a ti por llave o por Nequi o por transfillar, yo te transfiero a ti un dinero. Acá inconscientemente yo le transfiero al otro algo que es mío, así como yo le transfiero a mi estudiante algo de mi deseo. Para que aquí estén en este momento algunas personas conectadas conmigo que no son de SECAR, es porque hay algo que hemos transferido, es algo que yo le he transferido a ellos. Llámese transferencia, llámese lealtad, pero es transferir, ya. Por eso a veces cuando hago estos espacios siempre pido un póster porque sé que
un enlace porque sé que hay algunos que pueden entrar. Entonces, esa transferencia también se la hace un cuidador y un cuidador que no sabemos cuál es su historia personal, qué cosas ha vivido, qué cosas ha tramitado, qué cosas no sabemos. A veces porque nos cobran barato o económico, metemos a alguien, entre comillas, de confianza, pero no sabemos realmente esta persona cómo ha sido su vida, qué cosas ha transitado y qué cosas ha podido tramitar. Entonces, esas cosas inconscientes se van colocando allí. Ojalá sean cosas buenas, porque hay personas que son cuidadores, que son sanos, que son personas que son muy bondadosos, que de pronto han rectificado su vida y nos pueden ayudar porque por lo menos le dan amor. Así como cuando usted trabaja, por ejemplo, con hogares e institutos, así como usted trabaja, por ejemplo, con menores infractores, hay menores infractores que llegan psicólogos y psicólogas que personas que han estado en terapia, los psicólogos, y entran a trabajar allá, y son personas que hacen una labor muy linda porque logran enganchar, logran conectar, logran transmitirle a estos chicos el amor, el afecto, el falo, el edipo, cosas que ellos no vivieron, se conecta acá. Eso también lo trabajó, según Juan David Ignacio, una psicoanalista que se llama François Dolto. Los psicólogos que están acá y los que no son psicólogos también lo pueden buscar. François Dolto era una persona que trabajaba este tipo de infantes o de niños y lograba hacer unos trabajos bien interesantes. Entonces sí es verdad que miremos a ver a quién colocamos en casa o qué le coloco yo a mi hija o a mi hijo inconscientemente, cuál es mi deseo. A veces hay madres que dicen que yo no quiero que le pase nada, no quieren que le pase nada y sin embargo siempre piensa en lo malo, que la van a atracar, que la van a violar, que la van a abusar, que de pronto le va a pasar algo malo y si no quiere que le pase nada malo porque tiene esa clase de pensamiento, ya, o sea, son muchos temores, no sé si me están entendiendo, o sea, si yo tengo temores, esos temores son míos, o sea, yo no puedo transmitírselo al niño o a la niña porque creo que le va a pasar algo, quien lo está pensando, quien se lo está imaginando es ella, ya. Y entonces eso también hay que trabajarlo, eso también hay que mirar por qué quiere retenerlo en ese lugar, porque supuestamente algo le va a pasar. ¿Alguna pregunta? Bueno, profe, vamos a ir cerrando el espacio. Esto está súper interesante, pero ya hemos culminado con el escenario. ¿Alguna otra pregunta adicional a todas las que ya hemos respondido, el profesor ha respondido? Por ahí vi a Si no Lady. hay preguntas, profe, podemos hacer un pequeño resumen de conclusión de este escenario y pues dar por terminado nuestro webinar que ha sido de bastante provecho. Pues de mi parte estoy muy complacida con esta información que sirve mucho también para los que somos padres y madres. Frente a cómo estamos gestionando esos miedos, por ejemplo, lo que usted acaba de decir ahora mismo. Entonces, sí es necesario empezar a tramitarlos para no proyectarlos a nuestros hijos y evitar que esto se reproduzca de generación en generación, porque no solamente en nosotros, sino que también ellos van a ir reproduciendo eso que están aprendiendo en nosotros en estos momentos. Yo creo que ya usted hizo una buena conclusión. Me encantó lo que acabas de hacer. Usaste unas palabras clave. Tramitarlo para no proyectarlo. Me pareció fenomenal. Lo dijiste mejor que yo. Tramitarlo para no proyectarlo. Así tal cual. Tramitarlo para no proyectarlo. Así. Excelente. Chévere. Entonces, dice Lady, quisiera que existieran más espacios como estos. Muchas gracias. Claro que sí, Lady. Estos espacios se realizan de manera mensual. El Centro de Familia está constantemente interesado en generar estos espacios de conocimiento, de aprendizaje sobre la vida de familia, no solamente sobre los problemas, sino también cómo podemos desde nuestros hogares generar cambios y transformaciones desde lo poco que podemos hacer y el conocimiento de grandes maestros que están aquí compartiendo su conocimiento, como es el profesor Nicolás Burgos, al que le agradecemos enormemente esta participación en nuestro webinar mensual del mes de noviembre. Déjame pasarte una cuña. Agradecido, Claro que sí. agradecido al programa de trabajo social que me haya abierto la oportunidad de compartir este saber desde el psicoanálisis. Sé que en este momento uno debe ir buscando
programas donde lo puedan permitir crear este tipo de contenido. Sé que es una teoría diferente a la que la institución conoce. La institución conoce otra teoría. Y desde Trabajo Social, muy agradecido que me haya permitido este espacio y puedes seguir contando conmigo. Esté o no esté, me puedes seguir contando conmigo acá. Parece interesante porque ojalá en psicología se puedan dar esos espacios más abiertos, que no solamente hay un solo enfoque, hay varios enfoques. Claro que sí. Varios enfoques. Gracias, muy agradecido. Claro que sí, y vamos a seguir cuadrando estos escenarios para que sigamos aprendiendo todos de todo. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron de manera muy activa por sus preguntas, dudas, inquietudes y comentarios, y los esperamos en nuestro próximo webinar que será en el mes de diciembre. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Cuídense. Bueno, profe.